Terapia Akáshica en el aire de la 91.9 Mantra FM. Y tenemos aquí a su creador, el profesor Eric Barone, y quien, bueno, hoy nos va a contar un poco esto de lo fantástico de estudiar esta terapia, que, bueno, vamos a conocer a través de la charla todas sus bondades y todos sus alcances, ¿no? Porque a veces no tenemos la dimensión de cuánto es lo que ofrece la misma técnica, ¿no? ¿Cómo te va, Eric? Bien. Debo corregir algo. No es fantástico estudiar la terapia akáshica, es maravilloso. Y yo prometo que cada semana voy a dar un atractivo distinto, porque yo espero que vamos a continuar hablándolo. Y la forma más amena para mí de hablarlo es contar un caso. No voy a dar el nombre exacto, pero vamos a decir que se llama Marlena, es una señora que vive en México, tiene muchísimos pacientes, alumnos, discípulos, es una mujer extremadamente interesante porque es descendiente de una línea de chamán, pero ella misma decidió no usar la ayahuasca, reinventar el chamanismo de otra forma e intentó agrupar muchas técnicas. Es un genio total de homeopatía y con ella hablé mucho de las altas de ilusión que nadie quiere utilizar porque son típicamente de impacto espiritual. Es una maestra de acupuntura y se quedó atontada cuando le expliqué cómo hacer acupuntura a distancia con las técnicas de la terapia akáshica, etc. Entonces, esta persona tiene un poder innato, es decir, con su tercer ojo puede saber lo que pasa en vos, te puede contar incidentes de tu vida, era maravilloso. Pero desde que intentaba ir más profundamente adentro de la persona, obtener datos mucho más precisos, es decir, ver las energías, no veía las energías. Es como si, ella misma decía, como un espíritu que le hablaba al oído y a veces le decía cosas feas y entonces ya lo paraba. Y a veces le decía cosas buenas y con esto ayudaba a sanar mucha gente. Había inestabilidad en su diagnóstico. Tuvo la máquina de evidencia, empezó a estudiar. No pasó del 10º curso antes que me llame fascinada, realmente fantástica es de ella la palabra, porque pudo diagnosticar todo lo que pasaba dentro de una persona a nivel energético. Sus alumnos, por ejemplo, hacían técnicas de Qigong, y ella pudo ver, gracias a la máquina, cómo se movía la Kundalini según el movimiento del brazo, pudo saber detectar exactamente problemas de salud precoz, es decir, antes que aparezca un tumor en la mama, ya avisó a un de sus alumnos que aquí iba a haber un problema, y el problema apareció un mes después, pero ya lo había empezado a tratar. Es decir, que ya descubrió un mundo, y la palabra fantástica la dimos a esta pregunta, gracias a ella. Para ella es fantástico, para mí es maravilloso, porque nacimos todos sordos, ciegos y mudos. No parezco con todo lo que yo escribo que hablo, pero nacimos todos sordos, ciegos y mudos. Y cuando uno tiene la máquina de evidencia, empieza a ver en el otro mundo. Todo el mundo sabe que existe el otro mundo. La mayoría no quiere saber nada, es decir, voy a enviarlo al otro mundo o recibí mensajes de ultratumba, por ejemplo, son como geolingüísticos, pero en realidad entrar en el otro mundo sin miedo, poder observar las energías que fluyen, saber lo que pasa en una persona, anticiparse sobre un accidente que puede ocurrir la semana siguiente, detectar adentro de un sueño de una persona la catástrofe que se viene para un hijo y lograr proteger al hijo a tiempo, es decir, ella mismo me lo contó, detectó en los sueños de una persona, con la máquina de evidencia, detectó que un accidente mortal iba a ocurrir al hijo de una paciente. Y ella hizo enseguida una lista de prácticas de la terapia akáshica, y el muchacho, con una caída violenta de motocicleta donde hubiera muerto, terminó con una pierna rota nomás. Es decir, pudo minimizar lo que iba a pasar. Ahora, cuando uno ve estas cosas, ¿no? Supongo que el que va aprendiendo la terapia akáshica, ¿cómo no confundir que es parte de la imaginación? Es muy preciso. ¿No? Porque... Es muy preciso, porque toda la percepción de la máquina de evidencia está basada sobre sensación corporal exacta que deben venir en un momento exacto de un protocolo. Cuando viene antes, sabemos que es el cuerpo diabólico. Cuando viene después, pensamos que es también el cuerpo diabólico. No hay lugar para la imaginación. Con diferencia con la gente que hacen
lectura de registro akáshico que yo respeto, porque yo siempre expliqué es un primer escalón y por el primer había que empezar. Lo que hacemos es el 10º escalón, si quieres, en terapia akáshica mismo. Entonces, cuando uno hace una lectura de registro akáshico, no puede diferenciar entre su imaginación, un espíritu negativo que le habla, leer la mente de la persona o la última película de Steven Spielberg que ha visto. No lo puede diferenciar. Cuando está en terapia akáshica, es su cuerpo que habla. Es decir, un leve parálisis de un dedo, en el momento exacto del protocolo, indica tal cosa. Si es una crispación de la otra mano, indica otra cosa. Okay. Yo cité 2 ejemplos, pero es cualquier lugar del cuerpo. Cualquier lugar del cuerpo sirve. Estos lugares del cuerpo son como punto de contacto entre lo espiritual y lo material. Pero no tiene nada que ver con la capacidad natural de la evidencia de la persona. Nada que ver. Estos son como respuestas reflejas a... Exacto. Yo preciso. Todos somos videntes naturales. La mayoría, todo el mundo recibe. Cuando una ama de casa dice, se me pica la mano, la palma derecha, voy a gastar plata, etcétera, o mi oreja, y a veces es cierto. Es decir, date cuenta que la física cuántica, la ciencia, los premios Nobel no pueden explicar por qué una ama de casa sabe que están hablando mal de ella porque se le suena algo en la oreja, o que va a recibir dinero con la mano derecha. Es imposible explicar en realidad. Pero entonces, en ese caso, hace falta la aparatología, digamos, el aparato de la máquina akáshica. Por acá, por ejemplo, Eric, te preguntan si se puede preguntar algo ahora sobre el futuro, digamos, sin la máquina akáshica. No. Primero, sin la máquina akáshica, no podría diferenciar entre mi imaginación, mis buenos deseos para un oyente, etcétera. Sin la máquina no hay certeza de lo que decimos, entonces nos callamos, en realidad. Pensaba si esto no influye sobre el albedrío, o sea, saber acerca del futuro. Precisamente, yo preciso acerca del futuro. El futuro no existe. Los grandes futuros son producto de microdecisión del presente. Solo podemos indagar en el presente lo que hubiera que hacer, el error que vamos a cometer, la anomalía energética que nos va a orientar en el mal camino, en realidad. Hay leyes precisas de la terapia akáshica. Por analizamos el presente porque es el resumen del pasado y los gérmenes del futuro. Después, desde el análisis del presente ya podemos ver. Esta maestra chamán, ex-chamán en realidad, vuelta terapeuta akáshico, pudo detectar con un movimiento anormal de la kundalini en dirección de la mama de una paciente que probablemente iba a haber un cáncer en esta mama. Y ocurrió, pero lo pudo minimizar y reducir a lo mínimo. La bioenergía de la persona resume todo, tanto el pasado como lo actual y lo potencial del futuro. Lo que exista del futuro son potencialidades, son líneas de potencial. No hay un futuro preestablecido. Por ejemplo, en astrología, muchos astrólogos son ahora terapeutas akáshico. Primero aprendieron a corregir su lenguaje. En lugar de decir, te va a ocurrir tal cosa, tal fecha, empezaron a mitigar un poco el lenguaje, decir, hay una tendencia para que tal situación se presente. Es mucho más honesto. Los tarotistas que estudian terapia akáshica no dicen más, hay una persona que, porque parece tan perentorio que es verdad absoluta, dice, hay línea que indica que alguien de tal tipo está agrediéndote en este momento, pero no modifican el lenguaje porque los conceptos han evolucionado. ¿Y cuánto tiempo toma aprender la terapia akáshica? Se hace en 25 sesiones individual, por ahora son solo curso individual conmigo o con asistente eventualmente, 25 sesiones de una media hora, donde uno aprende a usar la máquina y tiene una enorme cantidad de conocimiento. En realidad. ¿Y eso se hace online también, Eric? Sí, tenemos muchos alumnos de México, de España, de Chile, de un montón de países, hasta de Santo Domingo. Y precisamente yo quisiera las próximas emisiones que hablemos de otros casos, porque el caso de esta maestra ex-chamán y ahora terapeuta akáshico es fantástico. Estaba pensando en una persona que no es terapeuta, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera le sirve poder aprender la terapia akáshica? Para el terapeuta me parece como que orienta muchísimo a la hora de aplicar las distintas metodologías que cada terapeuta utiliza, ¿no? Que creo que un poco quisiste dar ese ejemplo, pero en lo cotidiano, para una persona que no quiere atender a nadie. Te contesto, es muy interesante porque
Hay algunos que no quieren atender a nadie, nunca atendieron a nadie, no quieren atender a nadie, pero quieren nunca más quedarse brazos cruzados cuando hay un drama en la familia o un problema. Y muchos de ellos tienen familia, problemas numerosos, con un montón de tíos y abuela problemas. Bon. Ellos pueden utilizar la máquina y lo que aprenden de técnica para resolver. Digamos que antes de ser terapeuta akáshico, una persona se siente sometida a la fatalidad. Después de estudiar todo el programa, nunca más se quedará brazo cruzado. Un padre que lleva un hijo inconsciente al hospital está temblando de miedo, la madre está en crisis histérica. Pero si el padre es terapeuta akáshico, acompaña a la madre, luego va en casa, empieza a ver con su máquina de evidencia, no cuál es el diagnóstico, porque su cuerpo diabólico va a falsear todo, sino qué hacer. Entonces va a aplicar una técnica a base de vela, va a ver en la Biblia qué texto hay que recitar a distancia, trabaja con técnica a distancia, y este hombre multiplica por 10 las posibilidades de salvar a un hijo. Y me parece fantástico. Estaba pensando también en no solamente este tipo de aplicaciones, también para toma de decisiones, eso. Sí. Porque la máquina, para que también todos podamos entender, la máquina es como un intermediario o una especie de vocero de los mundos. No lo presentaría así en realidad, porque no podemos definir si son extraterrestres, yo creo un poquito, pero no más en los extraterrestres. Bon, no sabemos si son extraterrestres, un espíritu, un ángel o los maestros de registro akáshico que contestan. Yo explico en general lo siguiente. Yo lanzo un desafío amistoso. Demuéstranme que entran en los registros akáshicos y que descargan tecnología única, que son verdaderas rupturas epistemológicas y que aportan un bienestar a alguien, yo reconoceré que entraron en los registros akáshicos con o sin la máquina. Ahora, buscan un diagnóstico sobre una persona que hay que ayudar a sanar. En este caso no se necesita ir a los registros akáshicos. Usamos la expresión registro akáshico por defectos, en realidad. Por yo dejo la puerta abierta que algunos piensan que son extraterrestres, seres desencarnados o lo que sea. Lo que cuenta es que la máquina es un filtro extraordinario. Nada malo puede pasar a través de ella, nada equivocado puede pasar a través de ella. Y si algo malo se presenta, la máquina corta el contacto y no se está protegiendo. Claro, eso, digamos, la máquina es un filtro. ¿Y la decodificación del terapeuta? La decodificación es lo que se estudia en el curso mismo de terapia akáshica. Por son 25 sesiones donde uno aprende, por ejemplo, que el brazo derecho tiene el poder de acción sobre el mundo exterior, que percibir en forma invisible un caracol dorado en el dorso de la mano derecha no es lo mismo que un escorpión en el índice derecho, un escorpión negro. En este caso, el índice derecho contiene el cerebro del cuerpo de causalidad del tiempo. Un escorpión negro significa alteración de la percepción del tiempo de esta persona, mientras que el caracol dorado es de origen divina por el color, y puesto en este lugar del dorso de la mano derecha, significa que la persona va a tener un enorme poder de consagración a través de su mano derecha. Se aprende. Eso se ve mediante la máquina akáshica. Lo que se ve, esta simbología. Espera, no, es que el caracol y el escorpión son reglas que indican cuando un ser invisible se manifiesta en forma de objeto de animal. Parece chamánico lo que digo, ¿no? Uh-huh. El color indica el origen, negro, rojo, dorado, blanco, gris. Y la ubicación, que es de anatomía bioenergética, es lo esencial de lo que se aprende en la terapia akáshica. Todo el cuerpo tiene 18 cerebros. Saber exactamente en qué lugar donde están cada uno y ver cómo están actuados o molestados o atacados es esencial, en realidad. Date cuenta que una tarotista, un vidente natural, que yo adoro, yo respeto, yo amo a estas personas, yo pasé por también, en realidad, va a decir, vos tienes un trabajo de magia negra. Ah, no, pero yo siento algo arriba de tu cabeza. No, pero yo veo algo aquí en tu vientre. Más que no pueden. Sería deshonesto de ir más lejos que La misma persona utilizando la máquina de evidencia akáshica puede decir, yo veo un feto muerto en tu vientre y este feto invisible, energético, viene de vida pasada, moriste con un hijo que portaste y el alma de este niño no pudo encarnarse a tiempo y quiere encarnarse de una forma u otra en tu entorno en este momento.
dirá la misma tarotista o la misma vidente con la máquina de vidente porque puede ver todo esto. Claro, ve como una sintonía más fina de la problemática, ¿no? Ver la diferencia entre ver con una lupa y ver con un microscopio atómico. Esta es la diferencia. Un tarotista, y yo amo y respeto a estas personas obviamente, nunca va a poder decirte hay una probabilidad de 92,4% que te pase tal cosa. El mismo vuelto vidente akáshico sí puede decirlo. Bien, acá te preguntan si hay una cantidad limitada de sensaciones o es propio de cada persona las respuestas que se sienten. No. Es propio de cada persona, pero es constante en la persona. Es decir, si por ejemplo el antebrazo izquierdo contesta sí en tu casa, es para toda tu vida. Si la planta del pie derecho contesta no, es para toda tu vida. Y es aquí el arte del que enseña yo y otros terapeutas, alumno mío, de poder detectar exactamente cuál es la parte de tu cuerpo que contiene el sí y el no. Perfecto. Observa que, perdón de cortarte, el tarotista tiene una contestación por sí o por no. Me sorprendería ver un tarotista que puede hacer 3.000 preguntas por sí y por no por hora. Nosotros sí. Lo estamos haciendo constantemente. Estas energías que vos mencionabas recién, mediante la máquina akáshica se pueden sacar del cuerpo, se pueden tratar. Dividimos los temas. Las energías se perciben gracias a la máquina akáshica. Y te voy a dar un ejemplo. Yo retomo una pregunta anterior y luego te contesto. En Chile hay una joven de 25 años que no tiene la vocación de atender a nadie. Absolutamente nada. Pero un día escuchó una emisión de radio mía donde yo presentaba la posibilidad de usar la máquina en el diseño de moda. Bien. Tampoco le interesa a ella de ser una grande de la moda, pero quería saber cómo podría ver sobre una tela cosas extraordinarias para luego plasmarlo, pintándolo y tal vez reproducirlo en serie. Ella tomó suficientemente curso y ahí es interesante porque contesta las dos preguntas a la vez. Ella empezó a diseñar telas sanadoras y precisamente gracias a la máquina pude elaborar diseños sanadores que plasmó, por ejemplo, con pintura en remera, plasmó en ropa, etc. Tal vez la gente que le compra ropa no lo sabe, pero ella analiza a las personas, hace una creación individual en realidad y tenemos una diseñadora que ha logrado con la evidencia akáshica hacer sanación a través de las telas, por ejemplo. ¡Qué bárbaro! Eric, bueno, vamos a repasar algunas cosas. El aprendizaje es individual. Sí. Son 25 clases de media hora. Exacto. Semanales. ¿No? 25, una vez por semana se hace a distancia. Exacto. La gente, bueno, puede pedir información. Damos acá el móvil. Es más 54911 2519 5105. ¿El mail? El mail es info@sanarsinfronteras.com. Buenísimo. Bueno, tenemos en Facebook y en Instagram como Cultura Akáshica y la página web es sanarsinfronteras.com. Bueno, tráenos más casos de estos, es muy interesante porque uno no llega a ver el alcance, ¿no? Esto que decías, porque también activa la creatividad. Por ejemplo. ¿Verdad? Eso y es muchas otras cosas. Bien, buenísimo. Bueno, Eric, muchas gracias. Muchas gracias. Te esperamos la próxima vez.